Hoy por hoy Tenerife. Pablo Gandía. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Y a las 10:24, es verdad que con un poquito de retraso abrimos la que es nuestra sección de los viernes, esta sección de misterio, y que capitanea una vez más el escritor, periodista y también guía de rutas misteriosas en Tenerife, Juanca Romero Asmen. Juanca, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Te quejarás de hoy? ¿Dónde estamos hoy? En la vida pensé que iba a hacer radio, además en directo, desde dentro del Gran Templo. O sea, para mí un honor. Porque, claro, los mortales, quienes no estamos muy metidos en esto de la masonería, pues podemos ver una reconstrucción, es verdad que moderna, a lo mejor llama la atención ese espacio principal, esa sala principal que nos encontramos, nada más entramos, por supuesto, nada más pasar esas esfinges tan icónicas que hemos visto durante toda la vida. Vemos un suelo como si fuera el estilo de ajedrez, esos colores rojizos, pero claro, ¿tú qué ves, Juanca? Bueno, es verdad que yo veo más allá de lo evidente en cuanto a que la masonería siempre me ha interesado y particularmente este templo lo conozco creo que bien, igual no muy bien, pero sí bien, en mayúsculas, y es verdad que estamos en un lugar donde las claves ocultas, las interpretaciones paralelas o solo interpretables, perdón por la reiteración, por los propios masones, convierten a este lugar en un lugar especial. Nosotros ahora de frente tenemos en un mural como era la fachada, no la primigenia, esa ya fue la que evolucionó, pero quien venga al templo nada más entrando a su derecha va a encontrarse otro mural donde sí se ve la sala de tenidas, o de la que podemos hablar si quieres, sala principal de este templo. Que podemos ver, por ejemplo, cómo están unas columnas, luego también cómo está lleno incluso de sillas, vemos estandartes, sí, vemos candelabros, vemos cortinas. Vamos a ver la bóveda celeste pintada en la techumbre, vamos a ver una serie de claves evidentes, aunque no interpretables para la mayoría, pero luego esa sala tenía, como el resto del templo, claves ocultas, realmente ocultas, que solo podía encontrar el masón avanzado, el maestro masón, o aquel que ayudaba en la iniciación al profano cuando entraba en este lugar, ¿no? Porque ya saben que, bueno, yo dudo de si Juanca tiene superpoderes para traspasar los muros o simplemente al caerle muy bien a la gente lo dejan pasar, y tú viste esto antes de esa reforma, Juanca, y cuando estaba prácticamente en estado de abandono. Varias veces lo vi. Yo creo que he estado dentro del templo 7 u 8 veces antes de la de hoy, que ya es un templo restaurado, aunque no rellenado, como bien apuntaban antes, ¿no? Mi primera experiencia en este templo, además, fue bastante poco relacionada con el misterio, ¿no? Me cogió haciendo el servicio militar. Yo soy de aquellos que en blanco y negro hizo la mili, y bueno, pues haciendo el servicio militar, estando yo de cabo de guardia, o sea, al mando de un destacamento, pues tuve que trasladar aquí escoltado a un reo, a un soldado que se había portado mal, ¿verdad? ¿Y por qué lo trajimos aquí? Porque en aquel momento había de forma provisional en la parte alta un tribunal militar, y aquí lo juzgaron. Mientras lo juzgaban yo paseé por todo este edificio viejuno, medio caído ya en aquel momento, y claro, no venía con los ojos del curioso, sino con los ojos de caray que tengo a un reo ahí dentro, ¿no? Pasan los años y puedo venir al templo con otros ojos. Fíjate que te diría brevemente una experiencia que para mí fue la más enriquecedora, que es entrar al templo masónico, cuando estaba todavía cerrado, evidentemente, con maestros masones de una graduación bastante importante, graduación espiritual y personal, excelentes personas, y con ellos recorrí con sus ojos el templo por dentro. Y me permitieron vivir algo que para mí fue algo realmente único, especial, y es poder recrear en mi persona cómo era la primera parte, un trocito de aquel rito de iniciación en la cámara secreta que está debajo de nuestros pies, cómo era aquel rito de iniciación para los profanos, para los que entraban en masonería. Todas las preguntas nos las pueden hacer llegar, por supuesto, a través del WhatsApp de esta casa, del 677 92 60 15. Juanca, ya como curioso, dice que la curiosidad mató al gato. Espero que no tener ese futuro tan triste como el pobre gatito, como el pobre animal, pero ¿qué viste tú que no podamos ver hoy aquí? Uy, mucho. Bueno, a ver, vi mucho que no podemos ver hoy aquí, y vi bastante que no puedo contarte, si me lo permites, y mira que yo soy de contar cosas, pero que no podría contarte aquí, ¿no?
¿Qué vi y ya no está? Bueno, es verdad que el templo está restaurado y yo supongo que en un futuro quedará realmente enriquecido por ponerle chicha dentro, ¿no? Por sus contenidos. Hoy vemos 4 paredes y murales, ¿no? Y vemos más de lo que ya veíamos hace unos años. Pero es verdad que aquí falta pues, y espero que se recupere, del archivo de Salamanca, donde yo estuve viendo y medio tocando algunos de esos elementos que eran de esta logia, y que se puedan recuperar pues candelabros, el cortinaje, toda la simbología, asientos, etcétera, para que la sala detenidas, para los profanos o las personas que no conocen la terminología, para que lo entendamos, la sala de reunión de los masones, bien, pues para que esa sala vaya teniendo sentido, porque el sentido se lo da el masón al templo. El templo en sí mismo son piedras. El sentido se lo da el masón, pero claro, esa simbología que rodea al masón es necesaria para darle un contexto. Yo espero que incluso el masón, no la masonería, el masón llegue a tener protagonismo en este templo. Y con esto, igual me meto en un charco, pero no, ojalá... lo ha dicho el secretario de Estado, decía que estaba muy sobrio, que faltaba, por ejemplo, simbología. No, y masones. Quiero decir, yo creo que más allá de que esto se convierta en museo, en sala de interpretación, etcétera, que creo que es necesario, creo que los masones deberían de recuperar este templo, al menos en porciones, X días, X, no lo sé cómo hacerlo, para poder contextualizar el templo y darle sentido a esa labor social, benefactora, formativa que es la masonería. ¿Se pueden dar detalles de cómo es ese rito de iniciación? Bueno, hay muchos ritos de iniciación hacia la masonería. Yo te puedo decir que lo que yo recreé en mi cuerpo y en mi persona, y diría que en mi alma y espíritu, ¿verdad? Justo debajo de nuestros pies, debajo del templo, está la cámara de iniciación, que es una gruta de piedra, no llega a ser recta del todo, no excesivamente alta, y en los antiguos ritos y usos y costumbres masónicos, porque insisto, hay muchas formas de esa ritualística, consistía en que el iniciado, ese profano, tenía que transitar por esa galería totalmente a oscuras, únicamente guiado por la claridad de una vela que estaba al final, en la cámara final, pero que tú no veías. Ves el resplandor, pero no la... Es decir, simbólicamente la luz que te guía, ¿no? Pues guiado por esa claridad, por ese esplendor, avanzabas en esa gruta y al llegar al final se abre esa cámara ligeramente, ¿verdad? Y allí es donde el profano, el que iba a iniciarse, se quedaba, pues, X horas, toda la noche, por ejemplo, ¿no? A mí me surgía la pregunta del periodista, digo, bueno, y si, le preguntaba yo a estos maestros, y si a ese hombre ahí abajo le da una fatiga, se muere, nadie se va a enterar, ¿no? Yo desde la ignorancia, y creo que lógica, este maestro, uno de ellos, esto no lo puedo contar completo, pero me dijo, acompáñame. Y él me llevó a un sitio de este edificio donde, moviendo un zócalo, había un periscopio que comunicaba directamente con la parte baja. El maestro nunca dejaba solo al iniciado. La fatiga le podría dar, pero era rescatado, por decirlo de algún modo. Ahí abajo es donde el iniciado dejaba esa vida profana atrás, la de los vicios, la de los prejuicios, etcétera, para iniciarse en un mundo, en una vida más filosófica, más de interpretar la vida, su propia vida y la vida en comunidad, ¿no? Un poco, lo he explicado muy simple, pero espero que se haya entendido. ¿Tú crees que quienes gestionan actualmente este templo masónico desconocen todavía algunas partes del mismo? Sin duda. Y lo digo, perdón, por la soberbia, ¿eh? Creo que sin duda que se ha documentado muy bien gran parte de lo que es reestructurar el templo, pero hay cosas que solo los grandes maestros masones, y no todos, conocían y conocen de este templo. Y a muchos de ellos no se les ha consultado. Por lo tanto, interpreto yo, y es una libre interpretación de Juan Carromero, que pues algunas cosas no estarán ni volverán a estar, lamentablemente, ¿no? Me queda pena salir de este templo masónico porque podríamos estar hablando horas y horas y horas y más desde tu experiencia. A mí me da igual. Pues no sé si te quieres quedar porque también podríamos hablar de otros lugares de Santa Cruz de la isla que tengan esas claves masónicas, pero aquí mandas tú, Juanca, no sé, suelta alguna píldora que esté el oyente ahora pendiente en clave de esto y diga, anda, no me lo puedo creer. ¿Qué nos llama la atención del templo cuando paseamos por la calle? Tú sabes que yo con los grupos, a lo largo de estos años, he ido y sigo paseando por las calles, y cuando yo me detengo ahí delante, durante la noche, hay gente que no lo había visto nunca, siendo de Santa Cruz. Parece increíble. Pues nunca me había fijado. Digo, ¿tú dónde vives? Yo en Santa Cruz. Pues mira,
ya te estoy enseñando algo nuevo. Eso nos da una lectura de cómo se ha ignorado, se ha dado la espalda a este lugar, porque no se ha preocupado nadie a lo largo del tiempo, que es lo que se va a hacer ahora o ya se está haciendo, de darle una interpretación al lugar, ¿no? Entonces, quien pasaba veía una casa vieja. Quien sabía un poquito más, eso eran los raros, ¿no? Decían, ¿no? Las sectas, los comeniños, ¿no? Todo esto se ha dicho de los masones. Sectas, comeniños, lobbies, se han dicho que no hay masón pobre. Bueno, pues todo eso es mentira, evidentemente, y comprobable, ¿no? Hay masones pobres, yo conozco a masones que llevan muchísimos años en paro y bueno, ahí van aguantando como pueden, es decir, esto no son lobbies ni comen niños por Navidad. Estas historias que se cuentan son mentiras. ¿Qué nos llama la atención al pasar por ahí fuera? Caray, pues la propia fachada del templo tiene una carga simbólica tan grande, tan rica, de las mejores de Europa, que da para hacer, yo no diría un monólogo, yo diría una tesis, ¿no? Esas columnas palmiformes que nos conectan con el antiguo Egipto. ¿Por qué esa simbología de las esfinges, etcétera? Bueno, las distintas corrientes masónicas absorben diferentes formas de interpretar y de vivir la masonería, y la filosofía y todo lo que tiene que ver con el antiguo Egipto está muy vinculado a este lugar. Llama la atención especialmente pues la fachada, ¿no? Para la mayoría. ¿Un masón dirá que es masón? Si quieres, sí. Hoy en día te refieres, ¿no? Claro, porque la época del régimen, de la del señor bajito con voz de pito, pues en esa época lo ocultabas porque si no pasabas por el filo, ¿no? Pero hoy en día el masón, si quiere decir que es masón, lo va a decir, no tiene por qué ocultarlo. Yo no te voy a dar nombre de masones que no lo hayan dicho, pero te puedo dar nombre de personas que sí lo dijeron. Aquí en Canarias tuvimos al ministro y presidente, y en paz descanse, Jerónimo Saavedra, por ejemplo. Él siempre lo dijo, es más, hizo desfiles como masón y actos públicos como masón. El masón lo va a decir si quiere, es libre de decirlo. El masón, por definición, Pablo, te lo diré muy rápido, es una persona libre pensadora y de buenas costumbres. Y con esa definición tan simple, muchos pueden estar pensando, coño, pues yo soy masón. Pues a lo mejor sí, solo que eres un masón sin mandil, ¿no? Eres un masón en la práctica o te sientes como tal, pero es algo más complejo que eso. Por definición simple es eso. Persona libre pensadora y de buenas costumbres. De buenas costumbres podemos serlo. Libre pensadora cuesta más que nos dejen serlo. ¿Vale? Entonces no es tan fácil ser masón, pero sobre todo sentir que lo eres, ¿no? ¿Y para qué crees que podría ser utilizado? Es verdad que dabas una pequeña pincelada antes, Juanca, de los usos que podría tener a día de hoy para la masonería, este templo masónico, pero ¿qué tipo de acciones podrían llevar a cabo aquí si tuvieran a lo mejor un espacio reservado, ya sea un espacio físico o un espacio temporal? Me preguntas a mí como persona. Como persona. Bien, pues como persona humana además, ¿no? Sí, espero que sí. No sé, a veces, todos los viernes me sorprendes. Yo ya no sé ni qué pensar. Creo que sangras, con lo cual, humano. A veces sí. Si tú me preguntas a mí directamente qué uso le daría yo al templo, al margen de lo que esté proyectado, te diría un espacio de interpretación, sin duda, que la ciudadanía entienda lo que es, sin sesgos políticos, porque la masonería no es política, sin sesgos políticos ni ideológicos. ¿Qué es? ¿Qué ha sido y qué es hoy en día la masonería, que sigue muy activa en Canarias? Segundo, lo crearía con la intención que los masones tenían, como un espacio benefactor, un espacio en que en momentos determinados del año pueda practicar la beneficencia, la formación para personas sin posibilidades, no sé si para adultos, ancianos, no lo sé, no en masonería, sino en general. Con los valores masónicos se le puede dar un uso, y por supuesto, insisto, en determinadas franjas horarias, días de la semana, no sé cómo hacerlo, o del mes, facilitar a la logia añasa que pueda venir aquí, y a algunos se sorprenderá, el templo, digamos sentimentalmente, no de otro modo, les pertenece, ¿no? Puedan venir aquí a realizar sus tenidas, es decir, sus reuniones, donde no se hace nada extraño. Mira, Pablo, mucha gente dice, pero es que son raros, ¿no? Hacen todas con vida, son una orden secreta, dicen. La masonería no es secreta. La masonería es discreta. Y ahí hay un matiz importante. Y acabo, te lo digo muy rápidamente. Imaginamos que yo no te conozco de nada, yo toco en la puerta de tu casa, tú me abres y te digo, hola, me meto para adentro, abro la nevera y me como un yogur. Tú dices, bueno, ¿y a este qué le pasa?
Yo te he invitado a mi casa, te conozco, para que tú puedas hacer uso de mi casa. Pues en masonería funciona un poco igual, ¿no? Y perdón por el símil con lo del yogur, queda como bastante... en fin. Si quieres saber lo que es la masonería, si quieres saber lo que hay ahí dentro, pregunta. No especules. Es discreta, pero pueden contarte cosas. Y tú puedes saber más si te integras en el estudio, en el análisis de lo que es la masonería, lo que fue, lo que es, y ya luego si además siente que puede serlo, toca el timbre, que hoy en día se llama email. Contacta por un teléfono y pregunta, porque las logias hoy son asociaciones perfectamente registradas en el Ministerio de Interior. O sea que... Juanca, ya para ir cerrando, más allá de este templo masónico, incluso de Santa Cruz, en el resto de la isla, ¿qué claves masónicas o qué restos podríamos encontrar? Mucho. Bueno, aquí en Santa Cruz siempre se señala al propio Parque García Sanabria, esa fuente central con esos monolitos, ¿verdad?, que homenajeaban a García Sanabria, que fue alcalde en 2 etapas distintas en esta ciudad, pero tenemos el Cabildo en su parte superior. Si lo miramos desde Google Maps, vamos a ver cómo las torres coronan en pirámides truncadas o pirámides capadas, que llaman, o chatas, ¿no? Pero también en el edificio de la propia Cámara de Comercio, o el mercado de Nuestra Señora de África, o en la fachada del Cine Víctor, vamos a ver connotaciones masónicas. En la Basílica de Candelaria vamos a ver un gran mural dentro del templo que es masónico. Pero nos vamos al Puerto de la Cruz y lo vamos a ver en la iglesia de la Virgen de la Peña de Francia, o si nos vamos a la Orotava, y fíjate que te canso, ¿no? La iglesia de la Concepción tiene simbología masónica, y ya no te digo los Jardines Victoria, de los que aquí hemos dado pinceladas en esta sección. Hay mucha masonería en Canarias, específicamente en Tenerife, y Santa Cruz no tiene por qué sentirse acomplejada ante ciudades grandes, ciudades masónicas de Europa. Tiene, solo que hay que mostrarlas y saberlas contextualizar y explicar, y no especular, insisto, sobre la masonería, porque eso no lleva a buen camino. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Este fin de semana, ¿por dónde te vemos? Está en todas partes. Lo nombras 3 veces y aparece. A veces con 2. Detrás de las esquinas, las más oscuras, ahí está él. Pues mañana estamos con la Laguna Oculta, evidentemente en la Laguna, no va a ser en Chipude, y el domingo estamos en el Sabbat de las Brujas, la Laguna también, con rutasmisteriosas.es. Y para localizarte, pues en redes sociales, en internet, te llamamos, te invocamos. Haces chas y aparezco a tu lado, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, Juanca Romero, en las redes sociales, Facebook, Instagram, ahí me van a encontrar, y contando estas cositas de las que hablamos aquí cada viernes. ¿El 2026 es un año muy misterioso? El 2020, en cuanto al misterio puro y duro, sí. no política, no, en cuanto a lo político ya te digo yo que sí, más siendo año preelectoral. Bueno, pero... creo que hay poco misterio en lo político, es todo como muy evidente, parece, ¿no? Pero en cuanto a lo insólito, sí, se presenta con grandes claves y algunos que otros presagios. Si quieres, un día hablamos de ese tipo de profecías y presagios. Sacamos aquí a Nostradamus, que todos los años se acaba el mundo, según Nostradamus. Pobre hombre, el mal uso que se hace de sus palabras. En fin, podríamos hablar también de este bueno. Juanca, muchas gracias por acercarte a este set de Radio Club Tenerife aquí en este Templo Masónico de Santa Cruz. Un lujo, un placer, amigo. Un abrazo.